Hola amigos, ¿qué tal? Seguimos con el siguiente video. Por ahí me dejaron muchas consultas, entonces vamos a ir poco a poco. Para los que no les alcanza a subir el video el día de hoy o de mañana, amigos, paciencia que voy a ir respondiendo todo, no se preocupen. Y mientras, los invito a que se suscriban a mi canal, amigos, denle clic en suscribirse. Activen la campanita, déjenme un comentario, alguna duda, un saludo, denle like a mis videos y si pueden compartir algún video en Facebook, en los grupos, se los voy a agradecer, ¿vale? Me dice el amigo José Eduardo que tiene una parejita separada, ahora sí, en la jaula con el separador, la rejilla, que ya se dan de comer a través de la rejilla, pero que la hembra aún no comienza a jalar papel o hilos, material, que si los junta o qué hace. Era lo que me refería, amigos, que a veces seguimos protocolos porque vemos en otros lados que así lo hacen y les aseguro, amigos, lo que quieran, que solamente se hace para hacer el video. No es que en todo el aviario sigan un protocolo, porque imagínense, les voy a poner un ejemplo. Tengo mi aviario enorme, tengo 100 parejas, 200 parejas. Imagínate el trabajo que conlleva y la dificultad para poner rejilla todo el tiempo. Son 200 parejas que yo voy a poner rejilla. ¿Y cómo voy a saber que mis parejas ya están listas o formadas? Puede ser que esta ya esté lista, le quito la rejilla, pero la de acá todavía no, o la de acá tampoco, o esta ya está lista, le quito rejilla. Imagínate lo que es estar haciendo eso con 200 jaulas, 200 parejas, es demasiado trabajo. Entonces, por ahí, amigos, yo estoy de acuerdo que a veces hay modas que ayudan, hay modas que sirven, hay protocolos que deberían de seguirse, pero no todo y no en todos los casos se debe de hacer. Yo no los invito a nada, amigos, yo no los invito a que no sigan esos protocolos, esa manera de criar. Al contrario, amigos, si ustedes ven algo en algún otro canal que a ustedes les sirva, que consideren que es bueno, es correcto y lo pongan en práctica y les fue muy bien, adelante, síganlo y no lo dejen. No cambien su manera de criar solamente porque alguien les dice, les aconseja que les va a ir mejor. No, amigos, si tú vienes trabajando, tú sabes, y te está yendo muy bien y te fue la temporada pasada bien, no hay por qué cambies tu manera de criar, ¿vale? Entonces, regresando a eso, amigos, como comenté, yo los junto a la brava, nada más me fijo que el macho no me lastime a la hembra, me quedo aquí parado media hora para que luego no me reclamen que fue mi culpa porque yo dije que no pasaba nada, amigos, hay que observar a las aves. Si tú viste que no le hizo nada, adelante, júntala. Lo que sí te voy a recomendar, amigo, es que si se están dando de comer en el pico, te aconsejo que retires la rejilla, no pasa nada, mira. Tú quédate aquí si tienes tiempo, un día que tengas tiempo, que no tengas nada que hacer. Quita la rejilla y chécalos. Chécalos, amigo. Con media hora que tú los estés viendo, con eso es más que suficiente. Si en esa media hora se llegaron a pelear, se corretearon, pero la hembra se fue. Mira, los pajaritos ahora sí que no son lentos. Si ven que uno los va a atacar, ¿qué hacen? No creen que lo esperan ahí para que le dé una tunda. No. Los pajaritos se vuelan, ¿vale? Si lo corretea, pues se va por todos lados, pero no deja que lo alcance. En dado caso de que lo alcance y veas que lo despluma, vuelve a colocar la rejilla. Pero sí te recomiendo que ya los juntes porque hay veces que esperamos demasiado tiempo y la hembra termina poniendo, ya se le pasaron los días y por ejemplo tú ves que ya comienza a jalar hilitos, pero esa hembra ya tenía el celo y al momento de que retiras la rejilla al otro día te puso. ¿Y qué vas a hacer? Los primeros huevos con seguridad van a ser infértiles porque el macho no la pisó, ¿vale? Ya los últimos puede que sí te salgan fértiles si el macho la llega a pisar.
pero te recomiendo que los juntes, que veas qué pasa. Si en dado caso se pelean, los separas otro poquito, los vuelves a juntar y así sucesivamente, amigo. Así le vas a ir haciendo. No es necesario que la hembra esté jalando papelitos. A veces hay momentos que no los jala porque no está bien estimulada. El macho está de aquel lado. Entonces, cuando tú los juntas y el macho le comienza a dar de comer en el pico, está el nido y se van ambos al nido, ahora sí que se estimula la hembra y comienza la parte buena, que es la cría, amigo. ¿Vale? Entonces, espero te ayude mi consejo, amigo. Toma y deja lo que te sirva. No cambies tu manera de criar. Si para ti es correcto poner rejilla, adelante. Si lo intentaste sin rejilla y te fue bien, toma cualquiera de las dos, pero a veces no es tan necesario ir siguiendo un protocolo, porque realmente si lo comparamos con la naturaleza, amigos, las aves libres no tienen rejilla para no pelearse, ¿vale? Los pajaritos donde quiera, en el jardín donde tú los veas, a veces andan aporreando, se andan desplumando. Tú ves bolitas de pajaritos ahí correteándose en la calle y así solamente se van formando las parejas. No hay quien los ayude, no hay quien los separe. La naturaleza sigue su camino y si se va a hacer pareja, se va a hacer. Si no se van a querer, simplemente es cosa de darles tiempo y sin ningún problema. Así estaba esta pareja, amigos. Yo eché el macho, lo traje y literal la hembra no lo quería, lo picaba. El macho se la pasaba ahí en la esquinita, amigos. Ahí, de ahí no salía. Peleaban todo el día. Yo dije, pues voy a ver. Si me lo despluma, lo saco. Y lo dejé. Incluso la pajarita estaba haciendo nido. Y dije, ok, lo voy a dejar. A ver si saca. Porque hay veces que con nada, ¿eh? Y total, estuvo poniendo un huevo. Igual se seguían peleando. Estaban que no se querían y no se querían. Al tercer huevo, ella se empezó a echar y hacía el sonidito que hacen las hembras cuando piden comida en el nido. Entonces el macho subió, le empezó a dar de comer y miren, ahí está la pajarita y miren acá. Aquí está, miren. Entonces, amigos, ¿recuerdan el dicho ese del odio nace el amor? Entonces, o de, ¿cómo va el otro? De que del odio al amor solamente un paso o algo así. Soy malo para los dichos, amigos, pero espero que me diera a entender. Entonces, espero te ayude el video y nos seguimos viendo en el siguiente video, ¿vale? Vamos a contestar a los demás y recuerden suscribirse, activen la campanita, denle like, déjenme sus dudas e inviten muchos amigos aquí al canal, que les aseguro que se la van a pasar muy bien con los videos. Recuerden, en los shorts, amigos, que subo los videos cortos hasta el final, siempre pongo video completo aquí y tiene una manita en la esquina, porque ahí aparece una imagen, un cuadrito. Ustedes le dan clic ahí y les abre una ventana donde está el video en la parte de arriba, el original. Le dan clic ahí y ese video los direcciona al original de donde salió ese video corto, ¿vale? Porque luego me preguntan y aunque les ponga la manita ahí, creo que como que no me entienden muy bien, o le han de dar clic y como ven el otro aquí no se empieza a reproducir, pues ignoran el mensaje, ahora sí que el video largo, ¿vale? Lo aclaro en el siguiente video porque es muy difícil que alguien llegue hasta el final del video, pero nos estamos viendo, amigos, que estén bien. Siguiente video, bye.